Saludos, profesor Miguel Ancho. Es un placer tenerlo aquí en el canal y como le había dicho, espero poderlo tener de nuevo muy pronto aquí y, Cuando, y quiero expresarles mis respetos y mi admiración porque pues gracias a usted he conocido muchas ideas y em, varios datos que pues son bastante interesantes y pues quería agradecérselo. y merecidos elogios, no es para tanto. Pues muchas gracias a usted por su amabilidad. Listo, profe. Entonces, yo normalmente suelo arrancar las entrevistas pidiéndole al entrevistado que se defina políticamente. Pero hoy creo que no es necesario, ya que pues normalmente yo he visto que usted en el podcast de Bailando con Lobos ya se definió políticamente y contó toda la historia de cómo pasó pues por ideas como las marxistas a las ideas libertarias. Sí, Y entonces yo principalmente quisiera como darle una presentación de lo que en realidad ha hecho. Profesor, supuestamente, según Wikipedia, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por esta misma institución. así es. Posteriormente obtiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Miguel Ancho es una de las caras más enigmáticas del Instituto Juan de Mariana y uno de los fundadores del Instituto Juan de Lugo, que por cierto supuestamente es uno de los únicos institutos en España que son abiertamente anarcocapitalistas, ¿no? Abiertamente creo que solo el nuestro. Sí. Abiertamente solo el Juan de Lugo. Ya. El Y otro es simpático y tiene gente anarcocapitalista, pero creo que no se definen como anarcocapitalista. ya, Creo, ¿eh? perfecto. No es, yo soy invitado al Juan de Mariana, no pertenezco al Juan de Mariana. Sí, Ellos sí. de su línea. Allá yo veo que lo reciben como si fuera un héroe, profe. No, estamos próximos, porque ellos tienen su autonomía. Sí, sí. Yo no me atrevo a definirme por ellos. Claro, claro. Y me genera una pregunta, me genera una duda cuando yo estaba averiguando sobre usted y me genera una pregunta de por qué en Galicia se suele utilizar tanto la letra X en los nombres, por ejemplo, Juan de Lugo, Ancho o Jose. ¿Por qué se utiliza tanto la letra X? Se usó en su momento una ortografía fonética. En idioma gallego el sonido J no existe. Ujú. Entonces, o se escribe etimológicamente, como hacen en Portugal, y yo defiendo, o se hace con X, en sentido fonológico. Yo soy Miguel Anso, se puede escribir Miguel Anso con J, pronunciando Miguel Anso, o con X, de forma fonética. Es una cosa Perfecto. de los lingüistas, eso no es cosa mía. Y es un viejo debate que hay aquí. Ujú. Un debate entre los gallegos. ¿Sí? Me queda muy claro, profe. Entonces, bueno, normalmente suelo, como le dije, comenzar las entrevistas diciendo a los entrevistados que se definan políticamente. Sin embargo, pues no lo veo tan necesario porque pues yo he podido ver que usted ya ha podido hacerlo anteriormente y pues sus posiciones están muy bien definidas. Em, em, yo normalmente me suelo topar con minarquistas que suelen afirmar que pues son libertarios, pero pues, no, pero pues yo he podido ver en una de sus entrevistas que usted logró dar una de sus ponencias aquí en Colombia, en Bucaramanga, si no estoy mal, sobre Así es. una mágica ponencia que se llama anarcocapitalismo, que Sí. por cierto fue por esa ponencia que yo llegué a las ideas de la libertad, más conocido como el anarcocapitalismo. En esa entrevista, su merced, su persona, decía que el minarquista es liberal, más no libertario. Me gustaría que usted pudiera hablarnos más un poco de esto y decirnos por qué el minarquista como tal no es liberal, no es libertario, sino liberal. Yo no me gusta dar carnés o identificaciones a las personas de lo que son si ellos están a gusto con su definición. ¿Qué pasa? El minarquista puede ser libertario y de hecho muchas veces lo es, pero no todos los minarquistas son libertarios. Yo entiendo por libertario aquel que ve al Estado, digamos, como algo, no algo bueno, sino algo malo, ¿no? Como algo que usa agresión o que, digamos, usa elementos de poder en sus relaciones, ¿no? Entonces, en ese aspecto es éticamente malo, para el libertario es éticamente malo. ¿Qué pasa? Que algunos libertarios admiten, tipo, por ejemplo, Ayn Rand en su momento, o Randall Holcomb, más recientemente, o por ejemplo, Nozick,
en su anarquía, Estado de utopía, aun viendo el Estado como malo, reconocen que es casi como inevitable que exista esa institución, ¿no? Entonces, por eso lo admiten, aun admitiendo que es malo, admiten que es necesaria que exista esa institución, o que es necesario o que volvería a surgir otra vez. Y esa es mi discrepancia con ellos. Pero no es que no sean libertarios, pueden ser libertarios, solo que dentro de los libertarios los hay que admiten la existencia del Estado o la consideran imprescindible para algunas funciones, mientras que el capitalista, por lo menos teóricamente, no lo admite. No admite esa cosa. Cuando digo esto, estoy diciéndole una cosa. El anarcocapitalismo no solo es un programa político, o un programa social, no es que no hay una sociedad anarquista de diseño a la cual haya que llegar, sino que también es un programa teórico, de investigación teórico, porque nos obliga, uno, a ver cuáles son las alternativas al Estado en todo lo que él presta. Dos, ver aquello que presta supuestamente de forma inequívoca, si podría ser prestado, y nos obliga de otra forma, no violenta, digamos, o no usando la violencia. Y tercero, nos obliga a hacer arqueología intelectual. Arqueología quiere decir que buscar, por un lado, cómo se hacía en otros sitios, o cómo se hace en otros sitios, o cómo se hacía en otros tiempos para prestar estas funciones que hoy en día el Estado presta. Nos obliga a pensar y a investigar, y cómo podría hacerse hoy. O sea, es un programa teórico también, nos sirve también como un benchmark, como una forma de comparar, nos sirve cómo es si no se hace sin Estado y cómo es hoy, cómo funcionaría sin Estado y cómo funciona hoy, cómo funcionó en otros tiempos sin Estado y cómo podría funcionar hoy. Más bien es un programa también teórico. Yo pienso que antes de hacer ningún programa político, ningún movimiento social, hay que pensar cuáles son las soluciones posibles. Y eso nos obliga a estudiar mucho. Cuando yo era liberal, o tuve una etapa así liberal, claro, yo cuando había un problema teórico, por ejemplo, ¿quién hará las carreteras? Mítica pregunta, ¿no? ¿Cómo se prestarían sistemas de justicia en una sociedad sin Estado? ¿Cómo se prestarían sistemas, por ejemplo, de defensa en una sociedad sin Estado o de seguridad? Lo fácil es decir, eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado, que lo haga el Estado. Bueno, y es lo cómodo y es incluso lo razonable, digamos, en el discurso político actual. Si no queda uno como un raro, como un extraño, como un loco. ¿Vale? Lo difícil es, a ver, aquí tenemos un problema, que es el de la seguridad. ¿Cómo se prestaba en otras sociedades? ¿Cómo se podría prestar a día de hoy? Se podría prestar sin Estado, pero eso no se obliga a estudiar. No es lo cómodo. Lo cómodo es decir, no, que eso que lo haga el Estado. ¿O quién atenderá a los enfermos? Que lo haga el Estado. No. Claro, pero el problema es un problema teórico. Si el Estado puede hacer bien algunas cosas, ¿por qué no puede hacerlas todas? Es decir, si el Estado puede prestar seguridad, ¿por qué no puede hacer galletas también? ¿No? ¿Por qué no puede hacer corbatas de lazo? ¿No? Por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces, claro, ahí está el problema teórico. Entonces, hay que ver cómo se hacía en otras épocas. Y eso, claro, nos obliga a estudiar historia, nos obliga a estudiar derecho comparado, nos obliga a obligar pues, sistemas políticos antiguos, cómo hacían, cómo funcionaban, sistemas incluso de defensa que había en otros sitios. Hay un libro muy bueno que es el de Kili sobre la guerra la guerra en los pueblos antiguos, y cosas que es muy interesante. Y claro, pues nos obliga a ver cómo hacían. Sí, señor. Pero claro, eso da trabajo. Lo cómodo es decir, no, que lo haga el Estado eso. Además, eso parece lo razonable, lo otro parece una locura, ¿no? Hasta que empiezas a ver, como decía Schumpeter en un trabajo clásico que se llama La crisis del Estado fiscal, dice que no hay nada en la historia que no haya sido prestado por el Estado. Pero tampoco hay nada en la historia que no haya sido prestado por el mercado. Nada. Entonces digo, esa frase que está allí me hizo reflexionar mucho. Claro, hay que ver. Y de ahí viene, pues, además es como un desafío intelectual. Lo obliga a uno a estar pensando todo el día las cosas, a ver cómo podría ser esto. No solo como programa político, no solo como programa de acción, sino como programa de investigación. Y ese es el interés de la teoría. Porque si no es muy cómodo. Perfecto, profe. Muy claro, muy claro. Normalmente yo suelo ver que me he topado con algunos minarquistas que suelen afirmar que la Constitución y que las reglas pueden ser como una especie de correas, de cinturón que apriete al Estado y no lo deje crecer. Sin embargo, si miramos los estados modernos actuales, han crecido de manera desmesurada. ¿Cree usted que la Constitución ha fracasado en ese aspecto? La Constitución es un documento político. Claro, en mi opinión, ha fracasado, porque la Constitución es un documento político. Y quien interpreta la Constitución o quien la ejecuta es parte del aparato del Estado. Es un viejo debate, por ejemplo, que plantea un filósofo político recientemente fallecido, que se llama Anthony Villasay, que en su libro sobre que se llama El Estado, nos plantea la idea de que es imposible la división de poderes dentro del propio Estado, sino que el Estado es uno. Y muchas veces, pues yo digo que el Estado funciona en anarquía, que
que es entremezclado, es decir, que no hay una diferencia taxativa entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo, sino que muchas veces los miembros son los mismos, o pasan de un sitio para otro, o están directamente implicados en la gobernación. Entonces es muy difícil separarlos. La prueba está en la Constitución americana. Teóricamente es una Constitución pequeñita, norteamericana, llena de 4 principios, pero que a través de lo que le llaman ellos la interpretación viva de la Constitución la adecúan a los tiempos y van creciendo un montón de políticas así que seguramente no estaban previstas por el legislador. De ahí que haya movimientos filosóficos dentro de los de los teóricos del derecho americanos de volver a la interpretación original de la Constitución, no la interpretación que llaman ellos viva. Porque la Constitución, los que la hacen, la pueden cambiar o no la pueden ejecutar. Coja la Constitución de su país o coja la del mío. Aquí hay muchas cosas que no se cumplen. De lo que viene allí en el papel, ¿no? Porque no son capaces, o no quieren, o no pueden, o cuando les interesa, pues le cambian el sentido. Por ejemplo, la Constitución americana tiene una frase que es to promote general welfare, promover el bienestar general. De esa frase, partiendo de esa frase, los legisladores construyeron un estado de bienestar americano. Cuando es una frase pues, declarativa, es una frase que no quiere decir nada, quiere decir que estemos todos bien y felices. No, pues, de esa frase promovieron, justificándose en eso, todo el estado de bienestar americano. Entonces, claro que no funciona. ¿Quién hace cumplir la Constitución? Es un viejo problema que ya planteaba Carl Schmitt, el viejo filósofo político en los años 30. ¿Quién hace cumplir, el defensor de la Constitución? ¿Quién hace cumplir la Constitución? Sí, es muy cierto, profesor. Sí. Teniendo en cuenta que el profesor en varias ocasiones se ha podido declarar no solamente como un libertario, sino como un conservador, me gustaría saber si es necesario que los libertarios adoptemos algunas ideas conservadoras para preservar un orden social sano, o simplemente con defender la propiedad privada ya es más que suficiente. Bien. Es una condición imprescindible, defender la propiedad privada. Pero vamos a ver, el liberalismo, como el libertarismo, es una ideología de proceso. Me dice que yo no lo puedo agredir a usted y que usted no me puede agredir a mí, etc. No, es una ideología con respecto a los demás. Pero no nos dice cómo llevar la propia vida, ni nos informa de cuál es la forma de vida, digamos, que puede generar una sociedad más o menos estable y una sociedad más o menos próspera. Obviamente, por ejemplo, pues el libertarianismo no prohíbe a nadie que se drogue ni que se emborrache. Pero yo si tengo una sociedad de borrachos y de drogados, pues no creo que sea muy próspera. Sí, señor. Sí, pero es que el libertarismo solo nos dice que yo no le debo agredir a usted, ni le tengo que decir a usted cómo viva su vida. Y estoy de acuerdo. Es necesario algún tipo de filosofía complementaria que nos diga cómo vivir nuestra propia vida. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de los valores éticos fuertes, o de las religiones, o de ese tipo de principios que yo llamo valores conservadores, que sí que ayudan, pero no son coercitivos. Pero sí que una persona debe ser coherente y asumirlos en su propia vida. Pero, desde luego, sin imponérselos a los demás, ¿no? Sí, por ejemplo, comunidades, es un ejemplo, ¿no? Comunidades casi sin Estado, tipo cuáqueros o tipo Amish, por el estilo, son sociedades que sin Estado o sin Estado tienen valores morales muy profundos, los tienen muy interiorizados, ¿no? Y a partir de ahí, pues se generan sociedades estables, se generan sociedades prósperas. Que eso no le gusta a todo el mundo, estoy de acuerdo, puede vivir de otra forma. Pero lo que trato de decir es que sin esos valores es muy difícil que se genere algún tipo de sociedad próspera, sin valores de trabajo, de ética, de ahorro, de este estilo, ¿no? Que están, pues pueden estar en éticas, en valores éticos, pero normalmente se transmiten a través de las religiones. Eso lo explicó muy bien Hayek en la fatal arrogancia. La religión como una institución o una instancia que transmite valores, digamos, de triunfo a través del tiempo, que educa en valores de éxito a través del tiempo. Esa es la idea de la religión, aparte de toda la escatología, de todos los premios y castigos, de todos los valores que trae. Entonces, voy a decir Hayek que más o menos quien cumple los mandamientos, pues le va bien en la vida. Eso no quiere decir que tengo que creer en ellos, ni eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero desde luego quien cumple los mandamientos y lleva una vida con cosas, normalmente las sociedades que los siguen acostumbran a ser más prósperas que aquellos que no los siguen. Esa es la idea. Pero claro, el libertarismo está cojo sin algún otro tipo de valor que lo secunde. Sí, señor. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo con sus afirmaciones y pues me parece que es bastante interesante poder rescatar alguna que otra idea de los conservadores, pues porque le da también
como una ética y una moral que le permite a uno convivir como en comunidad. Sí. Y llevar una vida de progreso estable, tranquila y próspera, ¿no? Porque Sí, sí. ya sería muy profundo. Por ejemplo, los valores conservadores son valores que favorecen, por ejemplo, mucho el tiempo, la preferencia temporal, que reducen mucho la preferencia temporal y por tanto llevan a sociedades más o menos estables, ¿no? A mí me gusta mucho incidir en concepto del tiempo, ¿no? Y del valor del tiempo. Es una cosa que me habrá oído hablar mucho de eso. Las sociedades prosperan más o menos en la medida en que reducen su preferencia temporal. Esto es, en la medida en que piensan cada vez a más largo plazo y menos a corto plazo. Entonces, los procesos de civilización son procesos de reducción a la preferencia temporal. Es decir, que usted pueda calcular cómo va a ser usted cuando tenga una mediana edad o cómo pueda ser cuando usted sea anciano, que pueda prever más o menos eso y que empiece a pensar ya, por ejemplo, a prever su jubilación, a llevar una forma de vida que cuando usted sea mayor o usted esté más débil, que pueda tener una serie de recursos. Eso no le lleva, pues para eso necesita una sociedad estable, unos valores estables, ¿no? Una forma de relacionarse con los demás estable, pacífica, etcétera, ¿no? Y que le lleva a usted, por ejemplo, a sacrificar su instinto de consumo y a consumir menos hoy para tener más el día de mañana. Yo cuando incido en el ahorro es un valor muy conservador. Uh -huh. El ahorro no es solo ahorrar, es que el ahorro requiere de un autodominio personal tremendo. Y eso se logra con valores, se logra con religiones, se logra con éticas, pues es necesario algún tipo de autocontrol, ¿no? Es decir, no deliberar los instintos, como decía en la generación del 68, ¿no? Todos los filósofos tipo Reich, Marcuse, esta gente, ¿no? Sino autocontrol, control de sí mismo, decir, quieto, no gastes, espera, guarda para mañana. Eso requiere un autocontrol enorme. Voy a llevar una vida no tan divertida, voy a sacrificarme hoy de joven a estudiar, a trabajar para tener una vida de futuro. No, lo divertido a su edad es pasarlo bien por ahí. Maldito ¿No? carpe diem, dijo el profesor en su momento. Sí, señor, y lo maldito sea. Porque deteriora el tiempo por completo y no se dan cuenta de eso. En una ponencia que usted tiene que se llama Valores del Capitalismo, algo así, en los que usted por lo menos hace referencia a eso, de la preferencia temporal y pues de lo nocivo que puede llegar a ser el carpe diem para todo esto, pues porque ahorrar requiere pues de un autocontrol y de todo lo que usted ya especificaba. Vamos a ver, el capitalismo no es algo obligatorio. La gente no tiene por qué querer vivir de una forma capitalista. Pero si no quieren vivir de una forma capitalista, tienen que asumir las consecuencias de no tener capitalismo. Esto es pues, una sociedad más pobre, una sociedad con menos recursos, una sociedad en la que van a vivir peor. Pero no es obligatorio que los quieran. ¿No? Tiene que saber asumir las consecuencias. No se puede querer todo. No se puede querer la riqueza o los medios, querer la sociedad capitalista y vivir de otra forma. ¿No? Normalmente tiene un coste. El coste de vivir bien, con buenos alimentos, con buenos medios, más o menos abrigado del frío, etcétera, es haber llevado nosotros y nuestros antepasados una vida pues, más o menos austera en el sentido que se ahorraba y se capitalizaba para el futuro. Eso lo explicó muy bien von Baber, lo explicaron muy bien los economistas austriacos, ¿no? Pero Sí. es necesario algún tipo, bien sea de ahorro personal, bien sea de ahorro de las empresas. Y el ahorro de las empresas al final es ahorro personal también. Simplemente es que los propietarios de las empresas, en vez de repartir los dividendos, guardan dinero para reinvertir en sus máquinas, en sus capitales y en su empresa. Es así de simple, están ahorrando también. Ahorrando personas, no las empresas. Yo también he visto un problema con el tema del ahorro y es porque pues la mayoría de países adoptan una economía keynesiana y que pues la inflación hace prácticamente que ahorrar sea cada vez más duro, más difícil y que uno sienta que pues está nadando como en río corriente, ¿no? En contracorriente. Ah, claro, y sus valores destruyen la sociedad. Lo están viendo en su vecino Venezuela. En Venezuela, sí, señor. Aquí que estamos minados. Yo soy de la capital, yo vivo aquí en la capital de Colombia y eso está así minado de venezolanos. Bueno, Y eso, profe, entonces, y es sí, así. continúe. No, porque la hiperinflación destruyó la sociedad. Ujú. Lenin era muy listo y era muy malo, pero era muy listo. Entonces, Lenin decía que para destruir la sociedad capitalista hay que destruir el dinero. Y si destruye el dinero, el ahorro, pues destruye, y lo está viendo con sus vecinos. Porque destruyeron por completo el dinero, con keynesianismo, gasto, etcétera, destruyeron por completo todo el incentivo a ahorrar, a llevar una vida frugal, etcétera, todo lo destruyeron por completo. Todo se descompone la sociedad, no lo ven. Sí, señor. Profesor, me gustaría hacerle otra preguntita. ¿Usted piensa que el libertarismo puede ir en la misma línea del igualitarismo? Es decir, ¿puede existir tal cosa como un libertarianismo de izquierda o el libertarianismo coherente es un libertarianismo de derecha? O quizás usted piensa que el libertarianismo no pertenece a ninguna de las dos. ¿Cómo me responde a eso? A ver, es que el libertarianismo, es que no, a ver, hay libertad de derecha y libertad de izquierda.
O sea, por ejemplo, aún estuve leyendo este fin de semana a Gary Chartier, que es un libertario de izquierda, ¿no? Por ejemplo. O a Kevin Carson, que son mutualistas también. Y defienden, pero claro, como ellos defienden la igualdad, no es a través de la fuerza, o a través de la política que decía Anthony Flew de Procusto, ¿no? de igualar a través de medios coercitivos, sino, por ejemplo, y ahí tienen cierta razón, dejando de ayudar a las grandes empresas. Porque hay otra cosa del libertarismo que muchas veces se olvida, que los estados no solo redistribuyen, los estados muchas veces hacen el corporate welfare, el bienestar de las empresas. O sea, muchas veces los estados tienen empresas o empresarios que son amigos de ellos, que son de su alianza, son de su partido, son de su bando, y ellos los protegen y les dan un montón de subvenciones fiscales, les hacen inversiones, las salvan en caso de quiebra, etc. Eso es lo que critica él también, que el Estado deje de intervenir a favor de las empresas. Y lo que dicen ellos es que si dejamos de intervenir a favor de las empresas, las ponemos en mercado libre de verdad, ¿no? Dejamos de subvencionar, digamos, a los colectivos más poderosos, la igualdad más o menos llegará a eso. El viejo debate sobre la propiedad de la tierra originaria, ¿no? Si se puede, las tierras que son fruto de algún tipo de abuso, expolio estatal en el anterior, ¿cómo se pueden repartir a día de hoy? ¿No? No las tierras obtenidas legítimamente, sino las obtenidas, etc. Igual que entonces lo que vienen a decir es que si eliminamos esas subvenciones, si eliminamos esas ayudas que el Estado hace a determinados grupos, la igualdad más o menos llegaría a sola, pero no es una igualdad igual. Es una igualdad, digamos, que habrá más moderación en las diferencias. Y algo de razón tienen en ese aspecto. Muchos libertarios, por ejemplo, son abiertamente pro empresa. Porque si las empresas, las hay buenas y las hay malas. No todas las empresas operan, digamos, en mercado libre. Esa es la idea que me gustaría desarrollar también con otros temas, pero sí que es un tema muy, muy interesante. Pero no es una igualdad, repito, de diseño. En ese aspecto ningún libertario es igualitario. Yo leía en Rothbard que básicamente le hacía una crítica a los libertarios de izquierda y decían que pues la pretensión igualitaria, la pretensión de igualar a todos era pues básicamente como una especie de envidia que se le podía llegar a tener a la otra persona y pues que básicamente quería siempre como quitarle la posibilidad que las personas pudieran sobresalir sobre el común y que pues básicamente el libertario de izquierda le daba más, o sea, le rompía más eso y que aparte de eso pues decidía recurrir al Estado para evitar algo como eso. Sí, es que, a ver, eso es una vieja tesis de un sitio que se llama Helmut Schoeck, un libro que se llama La envidia y la sociedad, no sé si lo conoce, es un libro muy, muy interesante que toca ese tipo de temas, todos de la envidia. Y está también tocado, por ejemplo, en el libro de Max Scheler, que se llama El resentimiento, y en un libro de un viejo político español que se llama Gonzalo Fernández de la Mora. Para mí es su mejor libro, se llama La envidia igualitaria. Por lo menos la segunda parte es muy brillante de ese libro, ¿no? Explicando que, bueno, que el origen último de muchas medidas socialistas está en la envidia y el resentimiento. Así que yo, como el otro tiene una moto y yo no tengo una moto, pues que le quiten la moto al otro para que nadie tenga más que yo, ¿no? Que puede haber cierto elemento de resentimiento en ese elemento. A mí no me... Y no sé si tiene mucha razón o no, es un tema discutido. Pero la idea es esa. A mí, por ejemplo, nunca me preocupó la igualdad. Ahora está muy de moda la igualdad, el concepto de igualdad. A mí no me interesa la igualdad, me interesa cómo están más pobres. Yo siempre digo que cuando me meto en estas cosas no es para defender a los ricos, es para defender a los pobres. Y si defiendo estas ideas pues es porque honradamente, y lo digo honradamente, a lo mejor yo no estoy a sueldo de ningún capitalista ni nada así por el estilo. Yo honradamente yo pienso que en este sistema es el sistema en el que los pobres están mejor, o que los pobres lentamente van mejorando, si no, no estaría yo defendiendo estas ideas. Porque yo veo que lentamente, o poco a poco, pero van mejorando su nivel de vida. Y es el único sistema que lo consigue. Lo digo honradamente, porque para quitar de la pobreza a todas estas personas hay que seguir ideas de este estilo. Sí, entonces, no me preocupa la igualdad. La igualdad, yo muchas veces lo he comentado, no me gusta la incorporación de conceptos de las ciencias físicas o de las ciencias naturales a la ciencia social, porque son conceptos distintos. Siempre estamos hablando de equilibrio, de eficiencia, son conceptos sacados de las ciencias físicas. Uno de los conceptos que se usa mucho es el de igualdad. La igualdad es un concepto matemático, que se puede usar en la física o en la matemática, pero no en la ciencia social, porque no hay situaciones iguales. No es una igualdad real, es una igualdad metafórica, o es una igualdad y que siempre aquel que la define de acuerdo con lo que le interesa a él o lo que a él le parece correcto.
no quieren buscar la igualdad, quieren buscar la igualdad que a ellos les parece correcta, porque hay igualdades que ellos, en cambio, la desigualdad de rentas la quieren eliminar, por ejemplo, pero la desigualdad, por ejemplo, de intelectos la quieren potenciar. Es decir, si usted es un chico muy listo, ¿no? En cualquier sistema, ¿eh? A usted lo cogen de pequeño y ya lo mandan a una escuela especial. Si la escuela especial sigue siendo muy brillante, ya lo mandan a una universidad de élite, ya hace un postdoc, ya súper brillante, cosas por el estilo. O sea, si usted tiene la suerte, de tener ese tipo de inteligencia, su desigualdad se la potencian, aún se la desigualan más. En cambio, si usted, por ejemplo, pues no es muy capaz para estudiar la escuela normal, sus habilidades son comerciales, sus habilidades son de simpatía, sus habilidades son de corte físico, que es un atleta o algo así, ya es más difícil que se lo potencie. ¿No? Ahí ya no pasa, ya no es escuela, ya de cosas por el estilo. Solo una desigualdad y esa la potencia. Pues si usted no tiene esa habilidad escolar, ya no pasa de la primaria. Entonces, claro, no es un sistema muy igualitario. Desigualdad es lo que a mí no me conviene, que es muy distinto. Yo no soy capaz de ganar dinero, yo soy un teórico que sé muchas de filosofía y cosas por el estilo, yo quiero un mundo que los que gobiernen sean los que tenemos esa habilidad. Que seamos los importantes, no, por eso algunos teóricos dicen que en los sistemas socialistas le gustan mucho a los intelectuales, porque en ese mundo son ellos los que mandan. Los planificadores, los técnicos, los ingenieros, ahí están felices porque ahí gobiernan ellos. En el mundo del mercado, cualquier vendedor de patatas gana más que nosotros. Entonces no nos hace gracia, los listos que somos. Sí, señor. Normalmente algunos marxistas afirman que ellos no están en contra de la propiedad privada, sino que están en contra de que los medios de producción estén a manos de privados. ¿Cómo le respondería usted pues, a estas personas? Es que depende de qué le llama medio de producción. Medio de producción son mis manos. Claro. Sí. Medio de producción es un hacha o una hoz. ¿A partir de cuándo no pueden ser privados los medios de producción? ¿Cuál es el punto que ellos dicen que no puede ser privado? ¿No? Perfecto. ¿No? Muy bueno. No, Muy bueno. es que no sé porque unos bienes de producción, claro, los bienes de producción que son, de ahí, por ejemplo, los trabajadores que trabajan con medios de producción personal, por ejemplo, piensen en un cantante, o piensen en un artista, o una modelo, o un modelo, ¿no? Ellos trabajan con su propio cuerpo, eso no les parece mal que se enriquezca, o un jugador de baloncesto, no les parece mal al marxista que se enriquezca. Ahora, si yo tengo una panadería, tengo una máquina de hacer pan y contrato a un chico o una chica que me ayuden a hacer pan, pasa que yo soy un explotador. No sé, porque tiene algún tipo de fetiche con las máquinas, que parece que las máquinas tienen que ser de propiedad pública. No, es un fetiche, porque repito, si los medios de producción lo que usan son personales, no parecen poner tanta queja. Claro. Y uno normalmente piensa que pues las máquinas vienen a simplificar el trabajo, pero pues para los marxistas y eso, y más yo lo veía en el manifiesto comunista que Marx decía que no, que pues que las máquinas a la larga lo único que van a hacer es bajar el precio de la mano de obra y bla, 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 bla. Y se equivocó en todo. Sí, se equivocó en todo. Sí, señor. Todo. Yo vi que usted tiene un video que se llama 100 años de comunismo, un video bastante bueno, bastante interesante, es que se lo recomiendo pues a las personas que nos están viendo en este momento. Así que en ese video usted nos hablaba del comunismo de guerra, porque supuestamente en este comunismo de guerra fue como cuando la idea se implementó lo más pura posible. Y Y pues, los comunismos más puros que hubo, ya lo dije ayer, fue el comunismo de los anabaptistas en las guerras campesinas en Alemania, aplicado a unas pequeñas ciudades, ¿no? Y después el comunismo de guerra, que es un comunismo, digamos, hasta llegaron a querían abolir el dinero, bueno, hicieron un montón de... Fue el comunismo, digamos, más puro, pero fue una caída de la producción brutal. Ellos mismos tuvieron que rectificar. Bukharin, que fue el teórico de ese tipo de comunismo, en su libro La ABC del comunismo, después tuvo que rectificar y fue el arquitecto de la NEP, la nueva política económica, que era una especie de socialdemocracia. En las propiedades de ciertos medios de producción eran privadas, pero digamos, el Estado planificaba o gobernaba desde arriba, era una especie de socialdemocracia. Pero tuvieron que rectificar, el comunismo puro no podía funcionar, como bien apuntó Mises en su momento, o Boris Gruzkus, ¿no? Que no pueden calcular, es un desastre absoluto. No hay forma de coordinar. Por ejemplo, Gruzkus, cuando habla de la Revolución Rusa, decía que, claro, no había producción de anzuelos para los pescadores, porque no había forma de coordinar cuántos anzuelos necesitaban unos y otros, no había sistema de precios, entonces quedaban los barcos, por ejemplo, sin anzuelos, un ejemplo que pone él, no tenían redes para pescar, tenían los barcos, pero te faltaba la red.
Sí, señor. Porque no había ese elemento de coordinación. Ujú. Estaban Eh, separados. Ese ejemplo que me acuerdo yo de leer el libro. ujú. Sí, ¿No? señor. Acá fue un desastre total. Y sin embargo, yo me he llegado a topar con algunos marxistas que suelen afirmar que entonces, si esto es así, cómo fue que la Unión Soviética, la URSS, pudo hacer una competencia con Estados Unidos, por ejemplo, en el área espacial? Porque solo gastaban en armas. Pero nunca fueron capaces de hacer una lavadora, por ejemplo. O nunca fueron capaces de hacer una secadora, o ni siquiera hacer un televisor que funcionara bien. O algo competitivo, pero en armas sí, en armas aún de aquella manera, porque todo lo centraban, digamos, centraban toda la producción en armamento, ¿no? Y lo hacen, por ejemplo, se ve en Corea del Norte, se ve en otro tipo de países, no les importan las necesidades de la gente, solo importan las necesidades del Estado, y crearon una potencia. Ahora, ¿hubo crecimiento ruso? Sí, pero fue un crecimiento más bien de corte extensivo, no intensivo. A ver, hay dos formas de crecer. Que usted con un mismo trabajo produzca más, o si usted lo ponga a trabajar todos los días de la semana, las 12 horas al día, a usted, a sus abuelos, a sus niños pequeños, o lo que sea, todo el mundo a trabajar, como hicieron en la Unión Soviética, la producción claramente sí, simplemente. Pero a través de que todo el mundo trabaja mucho más. Lo interesante es hacer como nosotros, que con el mismo trabajo producimos cada vez más. Ellos no empezaron a roturar tierras, por ejemplo, que antes no eran buenas, hicieron muchas cosas así, pero no fue un crecimiento intensivo, como fue el nuestro, sino fue un crecimiento extensivo. Y su colapso se vio relativamente pronto. Sí, señor. Y desde hecho, mire, la antigua Unión Soviética no superó nunca a los países que estaban a la par con ella en los años 10. ¿No? No superó a España, ni Italia, no superó a ningún país en renta per cápita, por ejemplo. No fue capaz de superar. Nunca. A pesar de todo el socialismo que hicieron, no superó a los países, ni siquiera a Grecia. Mira. Ujú. Entonces no fue tal éxito. Digo, son los países que están más o menos parejos a Rusia en los años 10. Que, por cierto, en los años 10 estaba creciendo a buen ritmo, antes de la guerra, la antigua Rusia. Profesor, usted tiene un video en el que habla sobre la imposibilidad del cálculo económico y en el que usted mencionaba que dicha imposibilidad no solamente se aplica al ámbito económico, sino que también se puede aplicar a otros campos, por ejemplo, el de la educación. ¿Cree usted que la educación estatal también está bajo los principios, se mueve bajo los principios socialistas? Es un socialismo parcial y corregido porque tiene elementos de competencia. A ver si me explico. Los sistemas sanitarios de países como el suyo y el mío, hay sistemas educativos públicos que operan en régimen de socialismo en el sentido que son propiedad estatal, o funcionan con principios políticos, no principios de mercado. Pero a su vez están complementados con sistemas privados que más o menos le ponen los precios. Entonces, el desastre no es total, o sea, tienen elementos de comparación o de resistencia. Esto tiene que ver, por ejemplo, cómo ponían los precios los planificadores rusos. En su momento, por ejemplo, creo que entrevistaron a los asesores de Gorbachev o a los asesores de la presidencia china, cómo hacían ellos para poner los precios. Es fácil. Cogemos el catálogo de un supermercado del Sierra de Book y miramos los precios y los aplicamos nosotros. Así sí. O como decían los comunistas chinos, cogemos el Wall Street Journal, miramos los precios de las materias primas que vienen allí y los aplicamos a nuestras ecuaciones. Si no, no tienen forma de hacerlo. Bueno, algo semejante pasa con las escuelas y con este tipo de cosas. Las escuelas, en principio, tienen que decidir qué cantidad de educación damos, porque hay que dar un volumen de educación. Eso tiene que ser decidido no por el mercado, lo decide un planificador central cuánta educación damos. Hasta los 6 años, hasta los 12, hasta los 14, etcétera, ¿no? ¿Qué educación? ¿Qué calidad de educación damos? Esto es, ¿qué medios le damos a las escuelas? ¿Le damos campos deportivos? ¿No le damos canchas deportivas? ¿Le damos a ver qué calidad le queremos dar? ¿Qué nivel de profesorado tenemos? ¿Cuánto le pagamos a los profesores? ¿No? ¿Dónde colocamos las escuelas? ¿No? Claro, no es lo mismo colocarla en el centro de una ciudad que colocarlas afuera, etc. ¿Cuánto cobramos de matrícula? ¿No cobramos nada? ¿Cobramos una cosa simbólica? O sea, que son un montón de decisiones económicas que tiene que tomar el planificador de la educación. ¿Qué estudios damos, por ejemplo? Más matemáticas, menos matemáticas, más literatura, menos literatura. ¿Cómo se sabe eso? Las decisiones son políticas, normalmente son políticas, pero no tienen ningún tipo de racionalidad económica, no hay un sistema de precios, no hay forma de comparar. ¿Debe cobrar lo mismo un profesor de matemáticas que uno de lengua? ¿Y Eso por no qué? porque, claro, son decisiones políticas para igualar y para que nadie se queje, pero es lo correcto. ¿Estás atrayendo a los mejores profesores acá con esos salarios o no? ¿No? Un profesor, por ejemplo, pues de medicina debe cobrar lo mismo que otro de otra disciplina, pues menos valorada, por ejemplo. En mi universidad cobran todos igual, más o menos.
¿no? Eso es lo correcto, atrás de los mejores médicos así. No, claro que no. Por eso digo que es un problema tiene problemas. ¿Qué pasa? Está corregido porque tienes benchmarks, tienes algunos problemas. Aún así es un sistema pues, fuertemente imperfecto, que hay mucho fracaso escolar, hay carreras, por ejemplo, llenas, otras vacías, hay carreras que pues, tienen mucho desempleo, otras tienen menos desempleo, pero un sistema de mercado pues, ya ajustaría la demanda y la oferta de universidad. A lo mejor no haría falta que hubiera tantas facultades de X disciplina, y a lo mejor hay que ampliar más la de otra disciplina que está más demandada, pero claro, son decisiones políticas, no hay una decisión, digamos, de mercado que nos diga qué demanda la gente, qué cantidad, qué calidad, qué precio, etc. O que haya competencia, por ejemplo, de calidades. Sí, señor, está usted en todo lo correcto y me parece que da ejemplos muy claros, muy sencillos de comprender y yo creo que es gracias a eso, profesor, que muchos lo admiramos. Bueno, profe, entonces me gustaría que usted pudiera decirle algo a aquella persona que suele afirmar que el capitalismo es salvaje y que pues se necesita de un Estado para que los empresarios en sus empresas pues no contaminen y no dañen el planeta Tierra y que pues tratan de ver en el Estado como una especie de solución a estas problemáticas que se pueden supuestamente Lo que le diría es que los dar. países capitalistas son normalmente los menos contaminantes de la Tierra. Ahora, ¿qué salvaje? A ver, yo siempre cuento que mi abuelo, que en paz descanse, cuando cortaba un árbol de la finca, siempre plantaba otro. No sé si conocía el ecologismo, si había leído a Lovelock o así, no creo, que aquello no existía, ¿no? Pero ya por puro propiedad privada, por mantener el valor de su propiedad, cuando cortaba árboles, para evitar que se erosionase la tierra y para mantener el valor de la finca, plantaba otros. Siempre estaba aquello verde y rotaba en la cota de árboles. ¿No? Y cualquier propiedad privada. El problema de muchas veces del ecologismo, que creo que está mal entendido, es una falta de derechos de propiedad. Dos, es salvaje. Hombre, yo en la selva, yo no veo contratos de futuros, no sé si hay bolsas de valores allí, no sé si los lobos y los otros, y los lobos y las ovejas, pues si se ponen de acuerdo, es una metáfora. Y el capitalismo de salvaje no tiene nada. El capitalismo es la forma más pacífica que hay, porque el capitalismo, tal como lo entiendo yo, no usa de la fuerza. Quien usa de la fuerza son los estados normalmente. Quien impone las cosas por la fuerza del más bruto, del más violento, no todos los estados, también digo que no todos los estados son iguales. Pero normalmente quien usó históricamente de la fuerza, quien usó históricamente de la predación, del saqueo, del asesinato, de la violencia, no fueron los mercados, fueron los estados. Ahora, a veces algunas empresas están alineadas con los estados. Pero quien hace el daño es el Estado para beneficiar a su empresa. La empresa no es la capacidad de daño. Quien saquea a Irak y lo invade no es el Sherwood ni es el McDonald's, es el Estado americano. ¿Que actúa en servicio o interés con una empresa? Puede ser, y seguramente sí. Pero quien actúe y quien tiene la fuerza y el daño de actuar en la selva y en la violencia, sí es el Estado, no es el mercado. Porque nos venden unas cosas. Yo no sé, nunca vi un contrato de futuros en una selva. O un contrato de mercantil, que es pacífico y de acuerdo. Sí, sí. Y que a la larga el empresario, la persona que se mueve a través de medios económicos, lo único que puede hacer es tratar de comprar, es tratar de especular, etcétera, etcétera, solo por medios pacíficos, pero quien materializa el poder es el Estado, o sea, la fuerza, la violencia. Intenta monopolizarlo, ¿no? Quien usa los medios de fuerza. Es decir, que normalmente el mercado o bien usa medios monetarios que le paga a usted, o sea, tiene que darle algo a cambio a usted para que haga algo, o bien medios de convencimiento, medios ideológicos, de convencerlo a usted de algún tipo de cosas, pero normalmente no usa la violencia. Sí, señor. Me No, gustaría, son cosas muy distintas. sí, señor, me gustaría que pudiera hablarnos un poquito sobre un paper que usted tiene, el cual tuve la oportunidad de leer, que es sobre Rothbard. Usted lo denominaba como un reaccionario radical. Eso se definió Y así mismo él. eso, perfecto. Y yo normalmente también me he podido leer y he podido conocer algunos o que otros que se denominan a sí mismos como reaccionarios, como lo es el caso, yo no sé si el profesor lo ha podido leer, Nicolás Gómez Dávila. Sin embargo, él era un fuerte crítico del capitalismo en sí. Me gustaría saber por qué reaccionarios como Rothbard o en este caso un reaccionario como Nicolás Gómez Dávila le hacía tanto frente al capitalismo y por el contrario, por ejemplo, Rothbard sí era más ameno a él. A ver, Rothbard lo que quería volver es, cuando decía que era reaccionario,
era porque lo decía que le gustaría volver al sistema económico que había en Estados Unidos de antes de 1910, antes de la deriva que llamaban progresista a los Estados Unidos, ¿no? Quería volver a ese mundo de antes, de propiedad, de valores, de intercambio libre, sin banco central, etcétera, que había antes de 1910. Pero es un racional, o sea, que le gusta volver atrás. Don Nicolás, yo lo leí mucho. Don Nicolás era un banquero, por cierto, también. Supongo que lo sabe. Lo que pasa es que él usa el concepto de capitalismo, pienso yo, en el sentido popular del capitalismo. No sé si él tenía formación teórica en este tipo de ideas. Él era una persona muy leída, pero no sé si le gustaba más, creo que la filosofía política que la teoría económica. Entonces, no sé si conoce los conceptos capitalistas, por ejemplo, de la escuela austríaca, este tipo de cosas. Para ellos el capitalismo es el concepto marxista de capitalismo. En ese concepto también puedo estar en contra yo. Si el capitalismo es un conjunto de empresas que están aliadas al poder político, etcétera, yo también estoy en contra de ese capitalismo. Yo defiendo el capitalismo de libre mercado, no el capitalismo sí. Muy claro. Puede haber sociedades capitalistas que no son de libre mercado. Es decir, la Unión Soviética, desde el momento que usaban bienes de capital, esto que labraba con tractores, tenía camiones y cosas así, eran sociedades capitalistas, pero no son sociedades capitalistas de libre mercado. Es una sociedad que usa capitales, pero no orienta su producción por la producción de capitales. Capitales más o menos lo usamos todos, pero si el capitalismo es un sistema así como se imaginaba don Nicolás, supongo que al servicio de grandes empresas tuteladas por el Estado, y así, claro, o de los grandes monopolios bancarios, que conocería bien, supongo, de su momento también protegidos, tutelados por el Estado, supongo que ese no le gustaría a él. A mí tampoco me gusta, así no. Es un autor muy brillante, ¿eh? En otros aspectos culturalmente, don Nicolás es muy, muy, muy interesante. De hecho, don Nicolás fue uno de los fundadores de la Universidad de los Andes aquí en Colombia, y esa es una universidad privada, y dicha universidad hace poco estaba ofreciendo una especie de maestría en supuestas regulaciones económicas, que pues se me hace muy interesante porque pues es una universidad privada y que supuestamente debe estar pues a favor del libre mercado y eso, pero como toda universidad privada, tendrá que atender también a la demanda de la gente. Si la gente demanda estudios de regulaciones, si lo que piden los gobiernos, los principales empleadores piden personas que sepan de regulaciones, es normal que una universidad atenta al mercado ofrezca ese tipo de cosas. Ahí no lo critico. Sí, señor. Ya para... Que se abandona el estudio de estas cosas. Es decir, ya no quedan conservadores, ya no quedan nada preocupados por este tipo de cosas, ¿no? Como don Nicolás. Eso es lo que me he hecho de menos, que haya más colombianos así como usted, como don Nicolás, que siguen así la vieja escuela. Sí, señor. Las cosas, claro. Me gustaría, por favor, profesor, que usted nos pudiera hablar de cuál cree usted que es el mejor camino, la mejor estrategia para luchar contra el marxismo. ¿Será creando think tanks? ¿Se hará dando la lucha cultural como la que estamos dando a las personas que estamos en redes sociales? ¿Será vía política? ¿Cuál cree usted que sea la mejor lucha, no solamente contra el marxismo, sino también contra el estatismo? Yo creo que es una lucha cultural más bien, una lucha de ideas. La acción política puede... Yo soy muy gramsciano, soy un gramsciano de derecha, si quieres. Y Gramsci era un señor muy inteligente. Yo a los marxistas ya les dije muchas veces que yo los respeto mucho. Porque por lo menos se toman en serio sus ideas, las estudian, se encargaron de llevarlas adelante. Ese aspecto hay que aprender mucho de ellos y yo los respeto mucho, ¿no? Porque se toman en serio sus cosas. Entonces, me gusta discutir con ellos sobre porque por lo menos se preocupan de tocar todos los temas, la economía, la política, la historia, la literatura, el arte, todo lo estudian desde ese punto de vista. Y tienen gente todo el día pensando sus cosas. Y eso es una cosa en mitad. Entonces, Gramsci decía, no hay que hacer una lucha de trincheras, ¿no? O sea, no estoy simplificando, no hay que hacer una lucha política, revolucionaria para llegar al socialismo. Lo que hay que hacer es socialistas. Si hacemos socialismo, la gente pedirá socialismo y llegará solo, no hace falta revolución ninguna. Entonces, su estrategia, la estrategia gramsciana era ocupar por los medios de comunicación, ocupar las escuelas, ocupar los medios de comunicación con gente de estas ideas, crear marxistas o socialistas y después la gente ya pide socialismo ya sola. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pacíficamente, explicar las doctrinas y crear nuevas ideas. Y después creo que también los desarrollos tecnológicos, este tipo de cosas, pueden contribuir también a esto. La revolución del encriptamiento, por ejemplo, del Bitcoin o así. En mi opinión, es un desarrollo tecnológico basado en ideas. Los teóricos del Bitcoin, los teóricos de la encriptación al principio de Internet, son teóricos que estaban imbuidos por este tipo de ideas.
Sí, que no señor. les gustaba que el Estado se metiera en su vida. Entonces desarrollaron tecnologías y cosas para pero de forma pacífica, y a través de las ideas van desarrollando cosas que van minando, digamos, lentamente el papel que puede tener el Estado, claro. Esa es la idea. Pero yo la lucha política, hombre, es complementaria, pero la lucha política, usted una vez que monta una maquinaria de poder, una vez que gana unas elecciones, ve aquello allí, es muy difícil que usted lo suelte. Al final, bueno, no es el momento, poco a poco y tal, y no acaban no haciendo nada. Entonces, creo que la lucha tiene que venir desde fuera, aunque la lucha política puede ser complementaria. Yo creo que la lucha política vendrá desde la medida en que haya gente que pida esto. Pero es un proceso lento y quiere paciencia. No quiere ya mañana, como quieren muchos ya, ancapia mañana. No es ancapia mañana. Probablemente no lo veremos nosotros. Igual que los primeros cristianos no vieron la sociedad cristiana hasta varios cientos de años después, por ejemplo. Pues esto nosotros es una paciencia. Es la tesis que decían los viejos libertarios de Isaías, ¿no? Que la explica ya Enoch, no sé si la conoce. No, señor, no te dio la oportunidad. La Biblia decía, yo estoy hablando también de memoria. Esta es una cosa que hizo ya Enoch hace mucho tiempo. La estrategia de Isaías. Isaías lo mandó Dios nuestro Señor a predicar a los israelitas por sus pecados y cambiarán de vida y estas cosas. Ah, sí, sí, señor, ya sé de qué me está hablando, sí. Y le dijo, vas a predicar, pero nadie te va a hacer caso. ¿Vale? Y parte de ese punto de vista, que nadie te va a hacer caso. Y parte de ese punto de vista, solo vas allí a consolar a los pocos que aún pueden tener algo de fe. Punto. Yo creo que la estrategia es la correcta. O sea, pues si no se desmoraliza, ¿no? Mucha gente moderna, también por esas cosas que hablamos del tiempo, piensa que ya mañana ya va a llegar el capitalismo, el libre mercado, si ya se derrumba el Estado. No, es lento, con calma, con paciencia. Igual no lo vemos nosotros. Igual no lo ve ni siquiera usted. Pero siga, como dice Isaías. Predique, ya está, ya llegará el día. Y de momento está haciendo su función. No solo para divulgar las ideas, sino para usted mismo. Seguramente su vida es mejor, se convierte usted probablemente en una persona más honrada, más trabajadora, más seria, y ya bastante exceso. Pero no cuente con la mayor parte de la población lo vaya a seguir, ni le hacer caso, nada por el estilo. Desde ese punto de vista, así humilde, es como hay que partir, pienso yo. Me gustó bastante esa analogía y no lo había pensado de esa manera, aunque yo había leído, porque yo también soy creyente, y pues he tenido la oportunidad de leer esa, y no le había hecho esa analogía que usted acaba de hacer y que me parece que es bastante Espero interesante. un Jeremías, un libro de las lamentaciones, porque Jeremías le avisa al pueblo de lo que es correcto, les avisa de sus males, pero sabe que él va a sufrir también el daño. O sea, todos los castigos que le van a caer, las invasiones, lo va a sufrir igual. Es decir, nosotros estamos aquí explicando, si Colombia se arruina, muy probablemente se arruine usted también, aun a pesar de que avise. Por eso digo, pues es más triste aún ese libro de Jeremías, el libro de las lamentaciones. Porque realmente, aún sabiendo y avisando, le va a pasar igual a él también. Pero yo creo que no. Nosotros en nuestras vidas mejoramos. Yo veo que las personas que tienen este tipo de ideas, pues algo cambian de forma de ser. Yo creo que es muy, muy interesante, no solo a nivel teórico, sino a nivel de personas. Porque nos da una esperanza individual. Yo creo que uno de los problemas del marxismo es que es muy derrotista, es muy pesimista, genera gente muy pesimista. Es decir, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada, que a todo lado, yo solo, como clase, como colectivo, puedo hacer algo. No, usted puede ser dueño de su vida, puede hacer mil cosas, puede disfrutar, puede salir solo y prosperar, mejorar, no necesita el permiso del resto de la clase obrera. Puede usted salir solo, puede hacer mil, tal, el otro no, si no hacemos tal, no. Y en ese aspecto es muy positivo, porque nos libera muchas energías que las tenemos ahí para todos los ámbitos, no solo en el ámbito económico, en el ámbito vital, en el ámbito del estudio y en muchas cosas más. Sí, señor, está muy claro. También vi en una de sus entrevistas en la que usted hablaba básicamente de eso, de que por lo menos los ateos hicieron una lucha muy pacífica, que uno nunca los vio a ellos quemando iglesias o quemando Biblias como tal, sino que simplemente dejaron de creer en la iglesia y pues la iglesia en realidad perdió bastante poder en comparación pues a la que tenía hace que 100, 200. Claro, si usted deja de creer en el Estado, y que es algo bueno, la mitad del poder, 3/4 partes del poder del Estado se derrumba. Es la estrategia de James Sharp.
Usted obedezca, no se meta en lío. Tampoco yo soy una persona que llama a la gente a la revolución o que coja una metralleta que se vaya al monte. No. Usted lleve su vida. Obedezca lo que le manden, cumpla la ley. Pero sepa siempre que está obedeciendo. Hasta cuando lo pare un guardia en el de tráfico, sepa que está obedeciendo. Y piense, ¿quién es este señor que me manda a parar? Y aunque pare igual, pero piénselo usted. Ya está, con eso llega. Si deja de obedecer automáticamente y obedece de forma consciente, le cambia todo. Sí, señor. Profesor, estoy muy agradecido con esta charla y me gustaría saber cuándo podríamos tenerlo de nuevo aquí en Colombia. En Colombia, sabes que yo ya voy viejo. Ya no me gusta, ya no ando mucho de viaje por ahí. Sí, si la vez Alguna que vino aquí a Bucaramanga estuvo acá, o sea, hizo una ponencia magistral, no quiero imaginar lo que pueda llegar a hacer si lo llegamos a volver a invitar. y, bueno, a ver qué se puede hacer. Algún día volveré por ahí. Me gustó mucho su país, lo pasé muy bien. Me llevaron a comer hormigas culonas y cosas así. No ¿Ya ha sé podido venir a la capital? la capital solo estuvo en el aeropuerto, Mm, pero no pude disfrutar de su país. Pero lo pasé, bueno, los días que estuve lo pasé muy bien. Fue una gente encantadora, buenos alumnos. Había alumnos de todo tipo, obviamente, ¿no? Pero yo lo pasé muy bien allí. Tuve unas buenas polémicas allí con la gente, lo pasé muy bien. Me alegra bastante escuchar eso, profe, y pues espero poderlo tener, como le digo, de nuevo aquí en el canal. Y de nuevo quiero ratificarle mi admiración. Bueno, a mí no es para tanto. No me alabe usted, no me chufe. Y pues bueno, profesor, lo dejo para que pues siga en lo que estaba y qué pena con usted le ha quitado pues tanto tiempo de su vida. Espero que haya quedado bien la entrevista. Sí, sí, señor. Yo apenas tenga la entrevista ya subida, se la paso por donde estábamos hablando, ¿listo? Yo nunca me veo, no me gusta verme, pero bueno, Ah, espero que le haya gustado a usted. Pues un placer listo, conocerlo y espero hasta la próxima. Cuando sea así, me escribo otra vez y buscamos otro rato, ¿de acuerdo? listo, profe. Entonces me despido y capitalismo, ahorro y trabajo duro. Muchas Duro. gracias. Duro es como pronuncio yo, pero es duro. Venga, Listo. gracias. Bueno, Hasta la señor. próxima. Chao.